¿Cuál es la mayor desconexión con la realidad que has visto en alguien? He conocido a algunas personas que son realmente brillantes en un campo, pero carecen incluso del sentido común más básico en otras áreas fuera de él. Algo parecido a lo que se dice de Einstein y su incapacidad para atarse los zapatos, si es que eso es cierto. Mi favorito fue un profesor universitario. Tenía un conocimiento absolutamente brillante sobre la política de Medio Oriente, particularmente en el conflicto entre Israel y Palestina. Podía recordar detalles históricos increíblemente precisos que se remontaban a miles de años y parecía comprender las más sutiles de las diferencias en ambos lados del conflicto. Sus conferencias eran increíbles. O lo habrían sido, si hubiera apagado su teléfono. Simplemente no podía averiguar cómo silenciarlo o incluso cómo encenderlo y apagarlo. Su asistente de enseñanza lo había hecho por él un par de veces, pero luego él se iba con el teléfono apagado y no sabía cómo volver a encenderlo hasta que regresaba al día siguiente. Después de pasar por eso 2 veces, decidió simplemente dejarlo encendido. Y parecía que todos los telemarketers del planeta tenían su número, porque sonaba al menos 5 veces por hora a todo volumen y él simplemente seguía hablando como si nada. Tampoco respondía a sus correos electrónicos, porque aparentemente no se daba cuenta de que tenía uno o de que debía usarlo. Un día olvidó llevar su pequeño termo de agua y envió a su asistente de enseñanza a la máquina expendedora en medio de una conferencia para que le trajera una botella de agua. Ella se la llevó y se la entregó, y él se puso rojo intentando abrirla, antes de devolvérsela y declarar que algo andaba mal con ella. Ella la abrió rápida y fácilmente. Él había estado girando la tapa en la dirección equivocada. Aclaró que no era un tipo muy mayor al que se esperaría que le costara la tecnología y la vida en general. Tenía entre 40 y 45 años. Tenía 15 años y trabajaba en McDonald's. Estaba en la ventanilla trasera donde se cobra el dinero. Llegó una clienta que se pasó de largo el altavoz para hacer el pedido. Eso era bastante típico, así que pensé que solo había sido un error común. Cuando llegó a mi ventanilla, era una señora muy mayor. Me sonrió, levantó una bolsa de supermercado con pollo congelado y un refresco de 2 litros. Sacó un billete de $20 y preguntó, ¿cuánto por el pollo y el refresco? Con 15 años, no tenía las habilidades para manejar esa situación. La miré durante lo que pareció una eternidad. Finalmente le dije, creo que está confundida. Se fue conduciendo, con el coche medio subido a la acera. Esta es bastante corta, pero mi hermana era la típica chica universitaria rica y fiestera. Siempre se quejaba de que no tenía dinero y de que no le quedaba tiempo para conseguir un trabajo porque estaba muy ocupada todo el día con la escuela, solo tomaba 4 clases, para colmo, y, en general, se comportaba como una chica tonta y mimada. Llegó su 4º año, cuando se suponía que debía graduarse, y de repente le soltó a mi papá que no podía graduarse por un promedio terrible. Al mismo tiempo, mi papá había perdido su trabajo, así que cortó por completo su apoyo económico. Ella se desmoronó, no pudo afrontarlo. Se mudó a Florida con su mamá, pidió préstamos hasta acumular $10,000 de deuda, tardó 1 año y medio adicional en graduarse por fin y se volvió adicta a las pastillas. Luego tomó tanto Adderall que sufrió una convulsión, regresó a vivir con mi papá, y después tuvo una crisis de vida temprana y se fue con una amiga a Colorado diciendo que allá tendría renta gratis y que resolvería lo demás al llegar, y bla bla. Tiene una licenciatura en negocios, supuestamente no quiere ningún trabajo de oficina. Su amiga se mudó de repente a Washington para perseguir a un chico que le gustaba. Ahora mi hermana me está rogando cada semana que la deje vivir conmigo en mi apartamento sin pagar nada porque no quiere vivir con mis padres y me pidió que le consiguiera un puesto en mi trabajo. Además, se compró un perro sin motivo alguno y no tiene cómo mantenerlo. Ya sé que estoy desahogándome, pero mi hermana no piensa a futuro. En realidad, simplemente no piensa en absoluto. Hace unos 3 años, llegó una mujer joven, probablemente de unos 20 años, al café donde trabajo. Pidió una bebida y un tipo de pastel. Su total era alrededor de $6. Procedió a darme $1 en billete y 6 monedas de 25 centavos. Tomé el dinero y esperé a que ella me diera más, pero simplemente se quedó mirándome. Le dije, lo siento, son 6,87 o algo así. Ella respondió, ya sé, te di 7. Yo le dije, no, esto es solo 2,25. Ella tomó el dinero de mi mano y contó cada elemento delante de mí como si yo fuera tonto, contando cada pieza como $1. Le señalé las monedas de 25 centavos y le dije, esas son monedas de 25 centavos, no dólares. Ten en cuenta que esta persona, evidentemente, no era extranjera ni nada, no tenía acento y parecía completamente estadounidense. En fin, su respuesta fue,
Ya sé que son monedas de 25 centavos, pero son dólares. Luego tomó una de las monedas de 25 centavos y señaló la palabra dollar inscrita en la parte inferior, debajo de la cabeza de George. En ese momento, pensé, esta es la persona más tonta que he visto, o este es el peor intento de estafa que se haya concebido, pero ella no se dio por vencida. Exigió hablar con un gerente. Fui por el gerente y él le dijo lo mismo. Ella comenzó a alterarse visiblemente y a contener las lágrimas. Puede que estuviera avergonzada. Lo mejor que puedo suponer es que, de alguna manera, nunca aprendió realmente acerca del dinero y el cambio, y lo usaba tan poco que pensó que las monedas de 25 centavos eran dólares solo porque, técnicamente, la palabra dólar aparecía en la moneda. Soy joyera orfebre y a menudo trabajo en festivales y ferias callejeras para vender mis creaciones. Mi esposo y yo estábamos pasando el rato en mi puesto el verano pasado durante un festival y entró una mujer que parecía inofensiva. Tal vez sea señal de que estoy un poco desconectada de la realidad, porque al ver su falda amplia súper larga y sus múltiples pañuelos de colores, además de su cabello castaño barra diagonal gris ondulado atado con una cuerda de cuero, asumí que era una dulce viejita hippie. Esa suposición hizo que sus siguientes palabras fueran aún más sorprendentes. Empezó de manera bastante simple, hablando de su propio arte y admirando algunas piezas, probándose algunas cosas, y luego notó que yo estaba embarazada, de 6 meses en ese momento. Me preguntó si sabía que pronto vendría una luna de sangre y que debía quedarme en mi casa por temor a que el poder de esa luna de sangre me provocara un parto prematuro y, posiblemente, un bebé sin vida al nacer. Luego nos recordó que esa próxima luna de sangre era una señal del apocalipsis y que Jesús volvería pronto a la tierra para llevarse a todos los justos al cielo. Dijo que si esto sucedía antes de que naciera mi bebé, yo me despertaría milagrosamente sin embarazo, ya que él reclamaría a todos los inocentes en su nombre y los elevaría a la gloria. Después agregó, y sabes, por supuesto que todo esto es culpa nuestra, de los humanos, no de Dios. No se dio cuenta, durante su discurso, de que nuestras sonrisas se habían quedado completamente congeladas y de que nos íbamos encorvando cada vez más en nuestros asientos. Yo le dije, bueno, muchas gracias. Y se fue. Ahora miro con desconfianza a todas las dulces viejitas hippies. Trabajo en publicidad. Hay muchos creativos y productores en esta industria que están súper desconectados de la realidad. Generalmente, esto se manifiesta en gente que se atribuye el mérito de grandes modas sociales solo porque lo utilizaron una vez en un anuncio. Por ejemplo, supongamos que usamos la palabra epic en un anuncio en algún momento. Ese creativo creerá que es responsable de la frecuencia con la que se ha utilizado la palabra epic desde entonces. De vez en cuando, se manifiesta de formas más disparatadas. Una vez tuve que intentar explicarle a un creativo por qué un anuncio de radio no podía detectar el nombre del oyente e insertarlo automáticamente en la voz en off. ¿Los niños cuentan? Porque cuando era niño, estaba en el equipo de natación de un club deportivo en una zona principalmente acomodada, mientras que nosotros éramos de clase media o media baja. El club deportivo tenía una parrilla y veía a la gente durante todo el día pidiendo comida solo mostrando su tarjeta de acceso. Les pregunté qué hacían y me dijeron, solo escanea tu tarjeta de acceso y obtienes comida. Por supuesto, en mi mente eso significaba que era gratis. Así que empecé a pedir de todo. Yogur helado, granizados, tiras de pollo, papas con queso, batidos, etc. Al llegar fin de mes, mis padres recibieron la factura de la membresía y se volvieron locos. Yo no escuché el principio de la conversación y entré justo cuando se preguntaban de dónde salían todos esos cargos de comida. En mi ingenuidad, dije, yo pedí toda esa comida, ¿pero no es gratis? Me dijeron que todo tenía que pagarse. Cuando les pregunté a los otros niños, todos dijeron, no, para nada es gratis, yo nunca tengo que pagar. Resultó que sus padres tenían tanto dinero que no les importaba lo que costara, simplemente pagaban la cuenta y ellos comían lo que quisieran, en la cantidad que quisieran. Fue más o menos en ese momento cuando me di cuenta de lo fuera de clase que estaba en comparación con ellos. Mi empresa está cambiando a sus empleados no exentos de un calendario de pago bimensual a uno bisemanal. Debido a la reducción en el monto de cada cheque de pago, el salario se divide ahora entre 26 semanas en lugar de 24. El departamento de nómina está ofreciendo un pago adelantado único del tercer cheque en el mes en que haya 3 cheques, para que los empleados que viven con un presupuesto ajustado puedan repartirlo en facturas o pagos y así adaptarse al impacto de su nueva nómina ligeramente reducida. Hay que notificar al departamento de nómina si quieres esta opción. Un gerente no lograba comprender que existan personas que vivan de cheque a cheque. Preguntó, ¿no podrían ganar más dinero? ¿No podrían aprender a ahorrar?
Problema resuelto, claro. Lo curioso es que su niñera, de quien depende para todo, está renunciando porque no le pagan lo suficiente y el costo de vida aquí es demasiado alto. Solía trabajar en un taller de mecanizado propiedad de una familia, administrado por ellos. Todos sus hijos trabajaban allí, y probablemente eran las personas más egoístas, egocéntricas y desilusionadas que he conocido en mi vida. Los dueños tenían una casa muy bonita, en la que dejaban vivir a uno de sus hijos con su familia. Su casa anterior fue entregada a otra de sus hijas y su familia, y compraron una tercera casa para dársela al último de sus hijos y su familia. Todas esas propiedades estaban siendo pagadas por los padres, igual que sus salarios de alrededor de $40,000 y sus beneficios. Los 3 hijos trabajaban allí, al igual que sus cónyuges. Además, cada uno recibía un auto de la compañía nuevo cada 2 años. ¿Quién necesita un auto de la empresa cuando trabajas en una oficina? Y más encima, hacen coche compartido y dejan algunos de los autos nuevos en casa todos los días. Los padres son muy buena gente y generosos. Sin embargo, los hijos y sus familias son unos completos imbéciles. Todos los días, después de la escuela, los nietos llegaban al taller y corrían por ahí haciendo tonterías y metiéndose en todo. Este es un taller de mecanizado, con maquinaria pesada funcionando constantemente. No dejen que sus hijos se disparen con pistolas de Nerf mientras yo manejo una prensa hidráulica. Un día, a la hora de la comida, escucho a 2 de los cónyuges y a uno de los hijos de los dueños gritándole a uno de ellos. ¿Por qué gritaban así? Porque no querían comprar boletos de temporada para nuestro equipo local de la NFL 3 filas más cerca de lo que ya tenían. Son unos creídos, mimados y malcriados. Mientras tanto, nosotros, los que no somos de la familia, estamos batallando para pagar las facturas y nos rechazan los aumentos de sueldo. Vivo en Londres como representante de bienestar para estudiantes estadounidenses. Sabiendo que la universidad en Estados Unidos cuesta una fortuna y que el programa para venir también cuesta mucho, estos estudiantes tienden a ser los más ricos y blancos de la zona residencial. Un día se cayó el wifi y era como si les hubiera dicho que no había agua potable en el Reino Unido. Unas 40 personas estaban tocando a mi puerta diciéndome que no era aceptable y que llamarían a sus papás para arreglarlo. Mi papá es abogado, así que si crees que vas a recibir dinero por este alojamiento cuando no he tenido wifi, estás muy equivocado, ese tipo de cosas. Intenté calmarlos, explicarles que volvería en 1 hora o 2 cuando uno de ellos dijo la siguiente frase: no puedes culparnos por estar molestos, crecimos en el primer mundo. Me quedé de piedra. No solo habló de provenir del primer mundo, quien hace eso, como si fuera algo de lo que enorgullecerse, sino que su argumento entero era todo en mi vida siempre ha sido fácil y perfecto. ¿Cómo te atreves a quitarme una de las utilidades más mínimas durante 3 horas? Me desespera. Estaba en la universidad justo antes del año 2000 y recuerdo haber hablado con alguien en mi residencia que decía que esperaba que el fin del mundo sucediera el 1 de enero del 2000. Era una cristiana devota, hija de un predicador, y pensaba que si todas las predicciones apocalípticas eran correctas, eso significaría la segunda venida de Cristo y que ella podría ir al cielo inmediatamente. Recuerdo que personas de ambos bandos se molestaron con sus comentarios. Los no creyentes lo consideraron insensible, ya que implicaba que no le preocupaban el infierno de fuego y el caos en la tierra para quienes se quedaran. Los creyentes pensaron que era una idea ridícula, ya que las escrituras dicen que no debemos conocer la hora de su llegada. Que muchas personas estuvieran pendientes de la medianoche del 1 de enero del 2000 no era precisamente un gran secreto. Un tipo que conozco ganó el Powerball, la lotería, por 150 millones a los 19 años, hace 8 años. Compró una casita junto al río y ahora pasa todo el día bebiendo cerveza y pescando. No tiene teléfono, ni internet, no recibe correo y no tiene manera de enterarse de ninguna noticia. Su novia lo dejó, y el gobierno pensó que estaba muerto hasta que el IRS envió a alguien a evaluar la propiedad. Sus padres murieron hace 2 años y su hermana falleció el año pasado por complicaciones tras una histerectomía, así que no tiene familia, ni amigos, ni trabajo, ni nada. Su único contacto con el mundo es su perro. Las pocas personas que pasan por su casa, normalmente yo o su vecino, entre los dos nos aseguramos de que siga vivo una vez a la semana, y la gente de la gasolinera al final del camino, donde compra su cebo y su cerveza. Tiene fajos de billetes tirados por la casa porque simplemente no le importa. Nunca necesitará tanto dinero como el que tiene. Personalmente, le doy unos 10 años antes de que muera de cáncer de piel por estar sin ropa bajo el sol todo el día. Estábamos en una mesa, 6 de nosotros, comiendo. La conversación se desvió hacia los trabajos y el empleo. Uno de los tipos,
un niño rico al que prácticamente le habían dado todo en la vida, incluido su trabajo en tecnología en la empresa de su mamá, hizo el comentario de que no entendía por qué, si alguien no podía encontrar trabajo, simplemente no volvía a la escuela, obtenía un título y lo intentaba de nuevo. No podía entender dos cosas. 1. Que la mayoría de las familias no pueden mantener a un estudiante adulto desempleado durante el tiempo que toma obtener un título. 2. Lo más impactante, él creía que todas las universidades, en todos lados, eran gratuitas. Su lógica era que los estudiantes van a la universidad directamente después de la preparatoria y no tienen dinero, así que, según él, ¿de qué otra forma podrían pagar la escuela? Vivimos en Estados Unidos y este tipo tenía 27 años. Y tuvimos que explicarle que la universidad cuesta dinero. Mi ex mejor amiga se comprometió con un tipo con el que todos habíamos sido amigos antes de que empezaran a salir. Él la engañó con otra mujer mientras estaba desplegado en el ejército. Rompió el compromiso y ella perdió completamente el control. No sé si ya era bipolar antes de esto, pero se volvió suicida y cayó en una espiral de autodestrucción. Dejaba de tomar sus medicamentos y se lanzaba en largas publicaciones en Facebook diciendo que iban a estar juntos para siempre. Publicaba fotos de los regalos que él le había dado una y otra vez. Su foto de perfil siempre era de los dos juntos, años después. Para ese entonces, el tipo ya estaba casado con la otra mujer y tenían hijos. Se ponía a despotricar sin parar, atacando a cualquiera que intentara decirle que siguiera adelante. Publicaba arrebatos una y otra vez. 10, 15, 20 veces al día, seguidos de más fotos de ellos juntos. Sabía que yo era su amiga en Facebook y siempre me pedía que le enviara mensajes a él, cosa que me negué a hacer. La situación se volvió tan extrema que un grupo de chicas con las que habíamos ido a la escuela se reconectó en Facebook y llamaron a sus padres. Sus padres dijeron que ya lo sabían, que ella era bipolar y no estaba tomando su medicación, pero que, en pocas palabras, nosotros nos ocupamos de esto, ustedes aléjense. Unos días después, simplemente desapareció de Facebook. No he hablado con ella en años, espero que esté bien. Bueno, soy un expatriado viviendo en Sri Lanka. Amo el país, amo a la gente, pero algunos pueden tomarse la legalidad con bastante libertad, lo cual suele pasar en países en desarrollo. De todas formas, hay un tipo que tiene un puesto de comida al final de mi calle. Buen tipo, muy bien hablado, pero siempre hubo algo que me pareció raro. Finalmente, un día, mientras hablaba con él, descubrí que cree que todos los occidentales tienen chips implantados en el cerebro que los hacen ser controlados por el gobierno y espiando al resto del mundo. Espera, que eso ni siquiera es la parte más desconectada de la realidad. La siguiente vez que lo vi, me dijo que iba a cerrar su puesto de comida. Con una cara completamente seria, me contó que había estado pensando en ideas de negocio. ¿Qué trabajo está garantizado para ganar buen dinero? Me pregunta. Sin esperar una respuesta, dice, los doctores. Así que decidió que abriría un consultorio médico y cobraría la mitad de lo que cobra un médico normal, a pesar de no tener ninguna formación médica, solo porque pagaba mejor que ser dueño de un puesto de comida. Y no solo lo pensó, lo hizo. En menos de una semana, su tienda tenía una gran cruz médica roja en la entrada y estaba atendiendo a pacientes muy pobres, diagnosticándolos con Dios sabe qué y recetándoles medicinas en un pedazo de papel cualquiera. Se quedó genuinamente sorprendido cuando, después de un par de semanas, la policía lo cerró. Mi hermana tuvo un ataque de pánico porque mis padres decidieron hacer su testamento. Lloró histéricamente y gritó que ahora estaban listos para morir por nosotros. No ayudó que mi papá acababa de jubilarse y el dinero estuviera un poco más ajustado que antes. Pero, si no me equivoco, creo que la mayoría de los estadounidenses hacen su testamento cuando se casan, compran una casa o tienen hijos. Generalmente, no se recomienda dejarlo para más adelante en la vida, aunque es posible. Mis padres tienen 60 y tantos años. Yo tengo 22. Mi hermana tiene 25. Al final, tuve que llamar a mi mamá para pedirle que le explicara a mi hermana qué es un testamento. Estudié alemán en la universidad con un tipo que, al principio, me pareció alguien bastante normal. Un día, mientras tomábamos unas cervezas con otros compañeros del departamento, empezó a hablar muy seriamente sobre cómo la mejor manera de acabar con los problemas raciales en Estados Unidos era dividir el país y separar a todas las razas. Seguía diciendo estupideces como no es racista, simplemente no trabajamos bien juntos y no sería gran cosa, todo sería perfectamente igual. No podía creerlo cuando algunos empezaron a darle la razón en ciertas partes, diciendo cosas como bueno, tiene un punto, etc. No tenía ningún punto válido, para nada.
Me sentía como si estuviera en un episodio raro de The Twilight Zone. El tipo se creía súper inteligente e iluminado. Nunca volví a hablar con él después de eso. Más tarde, una amiga mía que había salido en una cita con él, como dije, al principio parecía un tipo bastante razonable y agradable. Me contó que tenía un retrato de famoso pintor austriaco del bigote colgado sobre su cama. Básicamente, fue el primer supremacista blanco encubierto que conocí. Debería aclarar que soy un tipo grande y con pinta de sueco, así que creo que él asumió que yo iba a estar de acuerdo con él. Estaba muy equivocado. Hubo una vez un evangelista que vino a predicar a mi universidad en la Plaza Central. Afirmaba tener una licenciatura en Ciencias de la Computación y haber pasado muchos años en estudios de posgrado, por lo que era la persona más calificada para hablar de cualquier tema científico. Sostenía que, con la ecuación de Einstein, este había demostrado que la velocidad de la luz cambia con el tiempo. También decía que la energía producida por el Sol y la luz de las estrellas se convertía en masa al llegar a la Tierra. Por lo tanto, cuando la velocidad de la luz aumenta o disminuye, la Tierra se agranda o se encoge respectivamente. Y según él, eso es lo que hace que parezca que existen las placas tectónicas. Además, afirmaba que la última vez que la Tierra se encogió, ocurrió el diluvio de Noé. Dijo que había escrito artículos sobre esto que fueron publicados en importantes revistas científicas. Cuando le preguntamos en cuáles, respondió que éramos demasiado estúpidos para entenderlas. Cuando le preguntamos dónde había obtenido su título, dijo que era demasiado importante como para explicárselo a simples estudiantes universitarios. Cuando le preguntamos quién había revisado sus artículos, afirmó que Dios mismo lo había hecho. No creo que se pueda estar más desconectado de la realidad que eso. Soltó muchas otras tonterías científicas, y si quieres, puedo intentar recordar más. Tuve una amiga durante toda la preparatoria y parte de la universidad. Era una nadadora con futuro prometedor, rompiendo récords constantemente, pero en segundo año de preparatoria, sufrió una lesión en el pie que la dejó fuera de la natación para siempre. Poco después, fue mordida por un vampiro y, hasta el día de hoy, ahora tiene 26 años, está convencida de que es un vampiro. En la universidad le pedí que lo demostrara, correr rápido, chupar la sangre de un humano, convertirse en murciélago, cualquier cosa. Su respuesta fue bloquearme en redes sociales. Aún me entero de cosas sobre ella a través de conocidos y, al parecer, se unió a un grupo de vampiros en la vida real y administra un blog público sobre ser un vampiro. Esta chica rica que conozco, ya no somos amigas, no trabaja, así que siempre nos preguntaba si queríamos hacer algo o irnos de vacaciones con un yo pago. Perra, yo tengo que pedir días libres, pero esto es lo que más me marcó. Antes de poder conducir, su papá le compró un coche, nada raro en esa frase, ¿verdad? Bueno, era un Range Rover Sport nuevo de unas 100,000 libras. Lo destrozó mientras practicaba con sus amigas. Su papá le compró otro. Dejó que una de sus amigas condujera el nuevo una semana después de recibirlo, y lo destrozó también. Su papá entonces le compró un G-Class de Mercedes. Lo chocó 3 días después de aprobar el examen de conducir. Pero, hay que admitirlo, era divertida en las noches de fiesta. Era la noche de estreno de Batman v Superman, antes de que nadie supiera lo mala que era, y mis amigos y yo decidimos celebrar mi cumpleaños comprando entradas anticipadas para IMAX. Reservamos nuestros asientos, eran bastante buenos, y llegamos al cine con nuestras palomitas y bebidas, listos para disfrutar. Aún faltaba un poco para que empezara la película, así que nos pusimos a charlar. Entonces, una mujer con un niño pequeño interrumpió nuestra conversación para hablar conmigo. Disculpa, ¿puedes cambiar de asiento con mi hijo? Solo tiene 6 años y no le gusta tener que levantar la cabeza tanto. Ahora, yo compré esas entradas 2 semanas antes, y esto era por mi cumpleaños, así que la miré a ella y a su hijo directamente a los ojos y le dije no. La mujer se enfadó y me dijo que era egoísta y que me creía con derechos. Le respondí, reservé estos asientos hace 2 semanas. Es mi cumpleaños. Y el hecho de que tenga 6 años no le da derecho a mis asientos reservados. 5 minutos después, la vi quejándose con el acomodador y señalándome. El tipo simplemente se encogió de hombros.